Y sobre este proyecto de Royalty Minero conversamos con uno de sus creadores, Jaime Mulet, diputado por el 4º distrito de la región de Atacama Norte, abogado y político del Partido Federación Regionalista Verde Social. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Me escucha? ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muy contento, la verdad, disfrutando hasta bien tarde de noche, conversando con amigos, obviamente el gran proyecto que aprobamos ayer. Son muchos años de trabajo, de perseverancia en esta materia y creo que ayer se concretó un paso importantísimo para el país. Es importante, primero contarle que estamos saliendo para toda Latinoamérica a través de DNews, así que si usted tiene la amabilidad también de contarnos cuál fue la realidad, el diagnóstico que ustedes tuvieron a la hora de presentar en conjunto con otros diputados y diputadas este proyecto. Cuéntenos un poquito de la historia de su desarrollo. Mire, este proyecto se empezó a recaudar más renta de la minería privada desde fines de los 90, fundamentalmente por un ex senador, Jorge Lavandero, que guió un trabajo y tuvo una perseverancia enorme. Él dejó de ser senador en el año 2005. Pero nosotros, un grupo de diputados de lo que fue la concertación años atrás, un pequeño grupo, el año 2004 presentamos el primer proyecto Royalty durante el gobierno de Lagos. Proyecto que no gustaba mucho al gobierno, debo decirlo, pero nosotros entendíamos que la renta minera tenía el Estado la obligación de captar parte de los recursos, fundamentalmente porque el Estado en Chile es dueño de la propiedad minera. Y la extracción que hacen las compañías mineras no pagaban el valor de ese mineral que está en el subsuelo y que obviamente es un recurso además que no se renueva. Y ahí hicimos el proyecto en 2004, que perdimos, nos faltaron votos. Después de eso, el gobierno del presidente Lagos mandó lo que fue el impuesto específico a la minería, que rigió desde el 2005, pero es muy pequeñito. Las regiones mineras no recibían nada y era un impuesto muy pequeño que fue más bien un entendimiento por el gran sector de la minería. Por eso que después yo dejé de ser parlamentario y volví el año 2018 al Parlamento, nuevamente elegido como diputado, y junto al diputado y senador Esteban Velázquez tomamos de base el proyecto del 2004. Lo hicimos de nuevo, lo presentamos y se empieza a tramitar, en definitiva, estos 4 años que terminan en el Senado, con la voluntad clara y el impulso que le da el gobierno y el ministro Marcel en el Senado, y con un acuerdo e indicaciones sustitutivas que permitieron llegar a él. De hecho, ¿cuál es el fondo? Captar una renta más justa. Perdón, si quiere repite cuál es el fondo y el objetivo del proyecto. El fondo y el objetivo y la justicia que tiene este proyecto es que Chile defienda para los chilenos y chilenas la renta o parte de la renta, que en definitiva la comparte con el sector privado, pero parte de la renta de sus recursos no renovables como son los recursos, los minerales y en este caso el cobre. Sí, estamos hablando de recursos naturales que efectivamente son limitados, que una vez que terminan de ser extraídos o explotados por las empresas, dejan a la zona misma en pobreza, dejan muchas veces a la zona además en periodos donde no había una alta preocupación por las condiciones medioambientales de las zonas aledañas, a por ejemplo el trabajo de la minería también cuestionable. Entonces era en qué condiciones quedaba y cómo el país terminaba siendo retribuido, en las mismas zonas, retribuido por una industria que es tan rica y que genera tanto éxito. Y muchas veces este proyecto, usted nos ha dado una cronografía que demuestra lo largo que ha sido la discusión, y muchas veces se argumentó que poner un proyecto de ley sobre la mesa de royalty minero iba a espantar al mundo minero o a las industrias, que es algo que se argumenta bastante seguido cuando se trata de resolver o revisar los impuestos. Sin embargo, hoy la industria minera aplaude que se haya llegado a un acuerdo y la certeza que hay al respecto. ¿Qué fue lo que cambió en todo este tiempo que permitió un acuerdo más transversal? Mire, el proyecto se morigeró en el Senado. El proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados el año 2021 era un proyecto que recaudaba 3 o 4 veces más de lo que recaudamos. Es un proyecto más ambicioso el que hicimos nosotros, pero acá hay una situación de realismo político. Nosotros no tenemos mayoría en el Congreso hoy día. Pero no obstante ello, durante el gobierno pasado, ya el Senado, cosa que nunca entendimos muy bien, había morigerado el Senado anterior, en el gobierno de Piñera, con senadores del mundo progresista, entre comillas, lo había morigerado. Y ahora
cuando entra el presidente Boric, que tenía el royalty dentro de su programa de gobierno, bueno, se presentan las indicaciones y se logra este entendimiento que, dicho sea de paso, el ministro Marcel tuvo que hacer una serie de concesiones, poner un tope máximo de 46,5% de tributación. El proyecto consideraba pasar el 50%, incluso mucho más, en caso de que el precio del cobre subiera y llegue a 5, 6, 7 dólares la libra. Entonces, este es un proyecto morigerado, pero que tiene realismo. O sea, no teníamos los votos para un proyecto más ambicioso. Ahora, de todas maneras... Es muy relevante. Claro, muy relevante. El cambio es relevante y aún así logró los votos. Y por eso le pregunto, además del apoyo del gobierno y de, por supuesto, las concesiones que se tuvieron que hacer en esta negociación, ¿cómo logra tener votos más transversales que incluyan a la oposición? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que demuestra que es posible hacer? Y los acuerdos que son posibles de lograr, más allá de las posturas iniciales. La inteligencia y el compromiso del ministro Mario Marcel. Primero, la voluntad del presidente de la República es clara. Y se dan circunstancias, como en todas las cosas. Se cayó la reforma tributaria. Entonces hubo también espacio para discutir. Esto era parte, en otro proyecto de ley que lo habíamos presentado en 2018, era también parte del paquete de leyes de la reforma tributaria. Entonces esto también permitió centrar la discusión ahora en el royalty en el Senado, en este proyecto que ya llevaba 4 años. Y lo otro, le diría yo, cómo nosotros siempre pedíamos que el royalty tenga una asignación regional para las comunas mineras, porque obviamente en la explotación de cobre nos hay pasivos ambientales, hay ciudades verdaderamente como Tierra Amarilla, en fin, y otras prácticamente saturadas, en fin, con grandes problemas de contaminación, de salud, de cáncer, prevalencia mayor al promedio del país, etc. Es muy dañino. Y entendíamos también que debía ir no solo a las comunas mineras, sino que también un fondo de convergencia para las comunas más pobres del país. Eso siempre lo dijimos, porque el cobre también es de todos los chilenos, si bien es cierto, está en el norte. Entonces el ministro Marcel inteligentemente arma un esquema donde señala que van a haber fondos para las regiones y fondos para las regiones mineras y para las comunas más pobres del país, que son 302 comunas que dependen del Fondo Común Principal mayoritariamente en sus ingresos. Entonces arma eso, y yo creo que eso fue fundamental. Algo que siempre habíamos pedido que sea así, y que pedimos en el año 2004 que sea así, que vaya con asignación hacia las comunas. En 2004 el ministro Eizaguirre, entonces de Hacienda, la verdad que no lo hizo, nunca lo quiso hacer, nunca creyó en el royalty, debo decirlo. Terminamos con un impuesto específico que era una cosita así pequeñita, que le hizo al país perder miles de millones de dólares en el superciclo de precio del cobre que hubo entre el 2005 y el 2015. Las compañías mineras se llevaron, según un estudio de Gino Sturla y el profesor López, más de 100.000 millones de dólares extras por sobre la utilidad nacional. Qué importante en todo caso demostrar que es posible avanzar en acuerdos que permitan recaudar más en momentos en los que las sociedades los necesitan, y que de esa forma también es una manera de avanzar en estabilidad, una estabilidad que es tan importante para el mundo de la economía. Y bueno, la respuesta que ha tenido el mundo minero tras la aprobación de señalar y hablar de certezas y de lo positivo que es avanzar en este proyecto de ley, da cuenta de aquello lo que puede ser un impulso también para próximas negociaciones que se den en el Congreso a propósito de temas que están pendientes como reforma tributaria, reforma previsional y otros. Muchas gracias, diputado Jaime Mulet, del Partido Regionalista Verde Social, de la Federación Regionalista Verde Social, con esa mirada más regionalista que permite también que lo que se recaude a partir de este royalty minero efectivamente vaya a las regiones y a las comunas, no solamente las más pobres, sino que también las impactadas directamente por la minería. Un avance en descentralización que también es un anhelo del país. Que esté muy bien, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Que esté bien. Seguimos muy contentos.